Bueno, buenas tardes Isabel y Santiago. Bueno, a lo largo y ancho del mundo la riqueza sigue concentrándose en pocas manos, mientras las comunidades campesinas sostienen la producción de alimentos. ¿Quiénes están quedando realmente con esta riqueza y qué mecanismos utilizan para ello? Bueno, quien se está quedando con esa riqueza son las corporaciones, el gran capital, que ha invadido los distintos países y los estados en complicidad con el Estado para sacar todos los recursos que ellos estiman de los países a través de las múltiples empresas y leyes que los amparan. Hoy también nos atraviesa a nivel mundial un modelo de desarrollo agropecuario extractivista, ¿no? Que tiene o busca en todas las partes del mundo, digamos, no solamente en Latinoamérica, extraer para maximizar ganancias todos y explotar los bienes comunes con el fin, como decía, de maximizar ganancias. Yo puedo compartir algunos datos de mi país en relación a eso. En relación, por ejemplo, Argentina es un país históricamente agroexportador, la historia de nuestro país está atravesada por la producción agropecuaria, pero solo 10 empresas son hoy las que se concentran en el mercado de la exportación, de grano fundamentalmente, pero hacia adentro hay solo 20 empresas, más o menos, que son las que concentran casi el 70% de los productos que consumimos casi todas las familias. Solo 6 cadenas de supermercados concentran casi el 70% de la venta de alimentos. Entonces, ese es el modelo, digamos. Argentina es un botón de muestra, ¿no? O sea, me parece que es algo que se repite en toda nuestra América Latina y en muchas partes del mundo, donde cada vez más el capital transnacional y las corporaciones, como decía la compañera, van acaparando, digamos, los sistemas productivos. Y esas corporaciones y empresas transnacionales son quienes definen también qué se produce en cada país. Y nos ha limitado a América Latina y el Caribe a ser exportadores de materias primas principalmente. ¿Cómo impacta esta desigualdad en la vida cotidiana de las comunidades campesinas y qué cambios estructurales consideráis importantes para avanzar hacia un reparto más justo de la riqueza? Por ejemplo, una de nuestras luchas, digamos, como organizaciones campesinas indígenas, que es la defensa del territorio y la defensa de la tierra, asistimos a un momento histórico en donde los niveles de concentración de la tierra son alarmantes, ¿no? Son preocupantes y lo que identificamos que cada vez se avanza más en ese sentido. También vuelvo sobre algún ejemplo, digamos, que me toca más de cerca. El 2% de las entidades productivas agropecuarias de Argentina tienen el 50% de la tierra y los pequeños productores representamos casi el 70% de las entidades productivas, de las unidades productivas, y tenemos solamente el 10 y el 13% de la tierra, ¿no? Entonces ahí hay un elemento en donde se puede identificar lo que impacta o cómo impacta la concentración en las familias campesinas. Esta situación agroexportadora de los países y extractivista también de los recursos naturales ha ahogado a los campesinos, campesinas y pueblos originarios. Principalmente porque acaparan mucho territorio, utilizan muchas cantidades de agua, utilizan muchos químicos para la producción y para el trabajo del día a día, lo que va generando pobreza en las poblaciones, va generando una reducción de los terrenos del campesinado que destinan para la producción de los alimentos y para alimentar a la población. Y después, como salidas a eso, lo decía la compañera hace un rato, ¿no? Desde la Vía Campesina, una de nuestras banderas de lucha, y nuestras organizaciones también, ¿no? Han nacido a la luz del avance del agronegocio sobre nuestros territorios. Entonces la defensa de la tierra y la necesidad, nosotros planteamos desde la Vía Campesina la necesidad de una reforma agraria integral y popular, donde se reconozca la función social de la tierra, ¿no? Y en eso, una de las herramientas que hemos construido también como Vía Campesina en ese sentido, y en la defensa en general de los derechos campesinos, es la declaración que en 2018 aprobó la ONU, la Declaración de Derechos Campesinos,
y otras personas que trabajan en zonas rurales, que es una herramienta jurídica que nos permite defender los territorios ante el avance de las transnacionales. Esto nos permite avanzar en derechos, como dice acá el compañero, nos entrega un marco normativo que nos permite desde las organizaciones utilizar esta herramienta para promover políticas públicas, apoyarse entre organizaciones para avanzar de manera conjunta en mejoras para la población y para el movimiento campesino. Ustedes defienden la soberanía alimentaria como una alternativa al modelo agroindustrial dominante. ¿De qué manera este enfoque contribuye a redistribuir la riqueza y fortalecer las economías locales frente a los grandes actores económicos? Bueno, la soberanía alimentaria es, como decíamos, una de nuestras banderas de lucha, porque consideramos que todos los pueblos tenemos el derecho a poder decidir qué producir, cómo producir, cuándo producirlo, en dónde, ¿no? Y como bien decía la compañera recién, el lugar de donde nos han ubicado a nuestros países en la economía global ha sido el de aportar materia prima, ¿no? Determinándonos cuál era nuestro rol en ese circuito y de esa manera también limitando nuestra capacidad soberana como pueblos para decidir, entre otras cosas, ¿no? Cómo alimentarnos. Eso lleva a que, no sé, nuestros países son países, como decíamos, que aportan materia prima al mundo, pero que en nuestros países pasamos hambre, ¿no? O sea, tenemos muchos compatriotas que pasan hambre y eso es alarmante porque vemos las condiciones y la capacidad que tienen nuestras tierras para alimentar a nuestro pueblo. Por eso la soberanía alimentaria es una herramienta para eso, ¿no? Entonces, creemos que es fundamental y eso es algo que se va construyendo y tenemos de nuestras organizaciones experiencias en donde podemos dar cuenta que los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, con asistencia del Estado, con acompañamiento de política pública, tienen la capacidad para desarrollar, para alimentar a nuestro pueblo. Bueno, con la soberanía alimentaria también ponemos la vida en el centro y para que la vida pueda ser fructífera en el campo necesitamos también que se observe qué es lo que está pasando con la tierra, qué está pasando con el agua, cómo es que los campesinos y campesinas pueden decidir con relación a las políticas públicas que necesitan para la producción, pero también en respeto con sus agroculturas, con el respeto por el territorio y por los recursos necesarios que necesitan para la producción. La idea es proyectar en el campo una vida digna para esta generación y para la que viene. Nosotras decimos que ante esta crisis alimentaria, digamos, que atraviesa el mundo, digamos, que atraviesa todo el planeta y que la vemos, digamos, no solamente con las personas que están sufriendo hambre en el mundo, sino también con un exceso de enfermedades también que se presentan producto de los sistemas alimentarios capitalistas. Nosotros decimos que bueno, la solución es la producción campesina, ¿no? La producción campesina indígena es la que va a resolver no solamente el hambre del pueblo, sino también la crisis climática también con la que atravesamos, porque sostenemos un modelo basado en la agroecología, sustentable, de producción de alimentos, de cuidado, de vida con la naturaleza y no de la naturaleza. Claro, la producción de base agroecológica también nos permite, como dice acá el compañero, tener un resguardo de la naturaleza, proteger nuestras semillas campesinas y criollas y campesinas y además entregarles alimentos sanos y saludables a la población y así también reducir el gran índice de enfermedades que se tiene por malnutrición. Para nosotros también la soberanía alimentaria es poder construir una vida digna en el campo y como decíamos recién, muchas de nuestras luchas y nuestras experiencias de lucha dan cuenta de que es posible. Nuestros países y nuestras organizaciones han sido protagonistas a la hora de construir, por un lado, políticas públicas que defiendan al campesinado, que si bien con las variaciones políticas y los lineamientos políticos que van modificándose elección a elección en nuestros países, ha quedado instalada una agenda en donde desde el campesinado y los pueblos indígenas se convoca también a la comunidad a defender los bienes comunes, los bosques, el agua, ¿no?
Y en nuestras comunidades, que venimos desde hace muchos años defendiendo la vida campesina e indígena, también hemos construido experiencias en donde hemos dado mejores condiciones para la producción, hemos mejorado procesos de industrialización también en origen de nuestras materias primas, digamos, dándole valor agregado y como decía, mejorando las condiciones, pero también hemos elaborado propuestas y desarrollado y llevado adelante propuestas de formación. En nuestras comunidades en muchos casos no hay acceso a la educación y han sido las organizaciones las que hemos garantizado en muchos casos el acceso al derecho a la educación primaria, secundaria, terciaria, el acceso a la salud. Tenemos muchas compañeras, fundamentalmente mujeres, que son promotoras de salud comunitaria y que son las responsables de la atención primaria de salud en nuestras comunidades. Es decir, todo eso, entendemos nosotros, hacia la vida digna en el campo y por lo tanto hacia a la construcción de la soberanía alimentaria, que no es solamente una cuestión vinculada a la producción, sino que también tiene que ver con la vida en general. Y con relación a eso, si nosotras queremos resguardar la soberanía alimentaria, tenemos que resguardar tierra, tenemos que resguardar agua, tenemos que resguardar los mercados locales, tenemos que hacer resguardo de nuestras semillas, de nuestras agroculturas, de nuestro territorio. Es en sí resguardo de la naturaleza, que es quien nos entrega el alimento y la vida. Y desde la posición de las mujeres rurales e indígenas, también el día a día nosotros alimentamos a nuestras familias y alimentamos a la población. Entonces, en la soberanía alimentaria con agroecología nos hace mucho sentido porque estamos alimentando y produciendo de manera sana y en armonía también con el medio ambiente, que es una de las cosas prioritarias en estos momentos, en donde la crisis climática ha avanzado y ha dejado catástrofes en las distintas partes del planeta. La alternativa a eso es producir de manera agroecológica y en resguardo de nuestros saberes. ¿Cómo afectan acuerdos como el de la Unión Europea y Mercosur a las economías locales de América Latina? Bueno, la primera hipótesis que decimos es ese acuerdo Unión Europea-Mercosur va a representar un obstáculo para que se pueda aplicar la Declaración de Derechos Campesinos. Nosotros consideramos que muchos de los artículos en donde se garantizan los derechos de las familias campesinas van a ser violados, digamos, a partir de la aplicación de este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Podemos saber el ejemplo de que en nuestros países no ha estado en la agenda pública la discusión respecto de este acuerdo y por lo tanto ahí ya hay derechos que están previstos en la UNDROP, como el derecho a la participación o a la información, que no están garantizados. Por lo menos en nuestros países se ha discutido muy poco, no ha sido muy transparente, digamos, la firma o el cierre de un proceso muy largo también, porque llevó muchos años. Pero uno de los elementos que no ha sido reconocido en ese acuerdo es las asimetrías que existen entre un bloque y otro, entre el bloque de la Unión Europea y el bloque del Mercosur. Asimetrías en cuestiones económicas, institucionales, comerciales. En términos económicos, en el Mercosur no hay una política común agraria, entonces como la PAC, en todo caso en Europa. En términos institucionales, en el Mercosur no hay instituciones consolidadas que respondan institucionalmente al bloque, como lo es el Parlamento Europeo. Comercialmente, bueno, alguna de las lecturas que hacemos es que identificamos que mientras desde la Unión Europea se establecen topes en algunas de las producciones que quizá desde el Mercosur hay potencialidad productiva, desde el Mercosur se sacan impuestos, ¿no? O sea, se sacan impuestos al ingreso de algunos productos que van a competir directamente con productos locales y que en muchos casos están en manos de familias de pequeños productores, ¿no? La producción de vino, la producción de ajo, la producción de tomate, son algunas de las producciones que consideramos que se van a ver directamente perjudicadas. Y después también, ¿no?, profundiza, como decíamos recién, el carácter
primarizador de nuestra economía, es decir, nos vuelve a ubicar en el lugar de ser quienes aportamos la materia prima, y eso, obviamente, desde nuestros países hay muchos sectores vinculados a la agroexportación que lo celebran al acuerdo porque consideran que van a tener en este acuerdo posibilidades comerciales más interesantes, digamos, pero en nuestros territorios va a representar una disputa por el recurso de la tierra, digamos, ¿no? Porque obligadamente, y eso lo están diciendo, van a necesitar más tierra para producir más grano a ese mercado que se abre, y por lo tanto van a disputar el territorio con las familias campesinas indígenas, van a desmontar, que decimos nosotros, van a eliminar bosques nativos. Entonces, ahí hay algunos elementos que nos parece que ponemos, digamos, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ponemos ahí el semáforo rojo como diciendo, che, bueno, analicémoslo mejor porque esto va a impactar, va a aumentar la conflictividad en el territorio. Y después hay otro elemento, digo, y con esto cierro, es el rol de las transnacionales, ¿no? Son hoy las corporaciones transnacionales, esas que mencionábamos recién, que son las responsables de la concentración y del hambre en el mundo, bueno, son quizá quienes van a salir ganando, ¿no? Porque además el mismo acuerdo limita la posibilidad de los estados de intervenir, por lo menos así lo leemos desde el Cono Sur, y le damos más lugar a las transnacionales para que definan sobre nuestro sistema productivo. Bueno, creo que mirar los tratados de libre comercio solo desde el ámbito de lo económico es mirarlo de una manera muy parcial, porque en los territorios se sufre cada vez que se realiza un tratado de libre comercio, porque estos vulneran los derechos de los campesinos y campesinas y de la población en general desde distintos ámbitos, desde lo económico, como ya lo dijo el compañero, pero también desde lo político, desde lo social, desde lo laboral y desde lo ambiental. Cada vez que realizamos tratados de libre comercio así con el mundo, lo laboral se ve implicado porque el agronegocio necesita mano de obra barata. Necesita mano de obra que trabaje en condiciones extremas muchas veces. En lo económico, el compañero acá ya lo dijo, en lo político, los tratados de libre comercio amarran muchas leyes. En este caso, principalmente, amarraría con la ley de la privatización de la semilla, del UPOV 91, estaría amarrado a este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En lo político también nos norma a las nuevas reglas del juego, impidiendo el avance en políticas públicas agrarias. Y bueno, en lo comunitario, en lo social, la gente se ve expuesta cada vez más a la utilización de agrotóxicos para mantener la agroproducción, expuesta a la contaminación del agua, del suelo, del medio ambiente, y los van utilizando grandes extensiones de tierra, entonces expulsan al campesinado de su lugar, y lo que va generando a la vez pobreza en las poblaciones. Se ven obligados a migrar a las grandes ciudades y entraría otro problema más, que empiezan a trabajar como mano de obra barata en la ciudad, en extrema vulnerabilidad también. Entonces es importante que podamos ver los tratados de libre comercio como un todo y no solamente enfocado en el ámbito de lo económico, porque necesitamos ver cómo el desarrollo llega de manera equitativa para todos y de qué manera estamos enfocando el desarrollo. Los desarrollos de los estados no pueden basarse en la explotación de los otros estados. Muchísimas gracias a ambos. No sé si queréis transmitir algún mensaje más desde vuestras organizaciones para la ciudadanía y las instituciones de aquí de Pamplona y Navarra. Como mensaje a las organizaciones campesinas y al público en general, y siguiendo también la discusión que hemos realizado estos días aquí con ustedes, es que a los alimentos no tenemos que verlos como una mercancía, sino como el producto que nos va a dar vida y continuidad en este planeta.